We got it together, didn't we? Esto y Les Fartures, con David Castañón. Definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world. Bueno, suena Barry White y no nos estamos poniendo acaramelados, pero sí que estamos recordando tiempos en los que alguna vez nos pusimos acaramelados escuchando esto. Estoy con Tino Cortina, el Llagar Cortina, uno de los llagares más importantes de Asturias, y precisamente, güey, además estamos en pleno festival de sidra de la Villa, o sea que en cuanto acabe el programa hay que salir corriendo y arrancando para ir allí a tomar sidra, y estamos también en plena celebración del Día de Asturias en toda la comarca de la sidra, o sea que ya era una de las personas, yo creo que más afalladices y más prestoses para que viniera este día a celebrarlo en el programa de Les Fartures. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Pues muy bien, David. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, ya lo hablaremos luego, pero en cuanto acabemos esto, tienes que ir allí a escaqueando de echar sidra, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hoy en día, quizás junto con el Viernes Santo, igual el día que más ambiente hay en la Villa, en Villaviciosa, y la verdad que un día muy guapo para pasarse por allí y tomar un culín de sidra. Además, a mí préstame, porque lle como el último gran festival del verano, ¿no? Lle como acaba el puente del Día de Asturias y ya lle como, venga, ahora ya la vuelta a la normalidad, empieza ya un poco el otoño, la seronda, tal. Lle como, venga, el último colofón y vamos a celebrarlo bien. Sí, así y para nosotros acabas el verano y empieza la manzana a mallar, así que claro. Bueno, pues sí, bueno, para nosotros y una fiesta muy guapa, la verdad que hay muy buen ambiente en la villa y bueno, y muy recomendable a la gente que se pase por ahí. ¿Cuántos años lleva abierto el Llagar Cortina? 1952, ¿no? Tengo apuntado. Sí, más o menos. Sí, en el 52 empezó mi abuelo a vender sidra. Vale. Los mis tatarabuelos ya hacían sidra en el Llagar de la aldea, pues imagínate, no sé, a 100 y pico años, pues los pueblos estaban llenos de llagarinos, ¿no? Pero fue mi abuelo en el 52, cuando después de casarse, que el que dijo, bueno, oye, pues voy a quizás a dejar un poquitín, no abandonar el tema del ganado, que era, bueno, pues lo que había en aquel momento, ¿no? Unos vaques, les pumarás, los prados y tal, y tirar por esto que me gusta y tal, y empezó a vender en el 52. Después fueron pasando los años y ya en el 73 tuvo la desgracia de fallecer y quedó mi padre con 20 añinos tirando por el negocio, que la verdad que fue el gran... Bueno, el gran impulsor y el que hizo crecer Sidra Cortina hasta prácticamente lo que lleva hoy. ¿Y ya estabais en esa ubicación? No. O sea, ¿ahí en qué año más o menos fundasteis aquello? No, mi abuelo empezó en la aldea y después ya bajamos ya para el pueblo hasta que ya hicimos el Llagar O sea, bajamos para la villa hasta que ya hicimos el Llagar donde estamos ahora mismo en Amandi, en el 2001. Ahí ya, 2001. Sí, ahí hicimos una inversión grande pues con unas instalaciones modernas y bueno, que marcaron un poco un antes y un después en aquellos años. Era lo que te iba a decir, porque en 2001 esto del sidraturismo, bueno, ciderturismo, como se llame, ¿no? Nadie pensaba en ello, pero fuisteis de los primeros llagares que empezasteis a hacer visitas y a apostar un poco por ello, ¿no? Sí. Y es verdad que fuimos... Bueno, estaba el gaitero de toda la vida, ¿no? Que siempre se podía visitar sus bodegas. Claro, que es una maravilla. Sí, claro, pero en natural, en Llagar, así, que solo se dedican a la natural y tal, yo creo que fuimos los primeros. Y bueno, aquello era predicar un poco en el desierto, ¿no? Pero porque la verdad que no nos hacía mucho caso, ¿no? Y no nos hacía mucho caso desde ningún ámbito, ¿eh? O sea, nosotros cogíamos unos cuantos años que imprimíamos unos folletos y repartíamos nosotros directamente por las oficinas de turismo. Y después ¿Cómo es visitar un Llagar? Claro, es que un Llagar, no sé qué. Bueno, acuérdame una vez que fue la mi muller, dije yo, estábamos paseando por Oviedo y fue la mi muller a la oficina central de turismo de Cima de Villa, la mi muller y a Canarias. Ajá. Entonces digo, coño, vete tú que ya verás. A ver y pregúntese a ver si se puede visitar un Llagar. Y cuando sale, dice, uy, esta moza puso una cara, claro, como diciendo, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué me vienen a preguntar aquí? Y estamos hablando de edad, 23
23, 24 años, que Sí. tampoco yo una cosa Sí. en los años 50, 60, 70, que bueno, yo puedo entenderlo, Sí. pero en los 2000 y es flipante. Sí, pero qué sé yo, oye, nosotros pues ya veníamos yo ya venía de estudiar enología, el enoturismo también era incipiente en España y yo ahí veía ahí un cierto filón, tampoco es que vayamos a lo mejor a vivir de ello, pero yo en complemento a hacer sidra en el Llagar y vender sidra y bueno, pues algo muy complementario y muy guapo. Y es muy interesante lo que acabas de decir, que tú ya, cuando tu padre agarró el Llagar, metió ahí un gran impulso, cambiasteis a las instalaciones actuales, pero tú ya toda la vida que mamaste eso, como nieto y como fiu, decidiste ya prepararte y formarte para ello. Entonces, sois una nueva generación ahí de llagareros que a mí abúltame muy importante que lo mamasteis, porque está mamado, porque tú, por mucho que estudies enología, al final son casi estudios de vino, ¿no? Sí, sí, 100%. Pero además tienes una formación profesional para ello, que eso a mí me parece muy importante y deberíamos ir tendiendo, eso ya te lo preguntaré luego, a que puedas tener unos estudios en el mundo de la sidra 100%, no una migallina que te dan ahí al final en el último curso o una especialidad o lo que te den. Sí, sí, tienes razón. A ver, el formato y es fundamental. Y es fundamental. Yo a los fíos míos pues también os inculco eso y así en ellos están. Y es fundamental. Ahora, claro, si te formes y llegues al mundo de la sidra con una formación 100% de vino... Claro, ni pues, idea, vamos, ni idea. Claro, no, ya que cambia yo- completamente. Bueno, no tiene nada que ver. Yo acuérdame de cosas debates que tenía con mi padre, que de aquellos años pensaba que tenía la razón. Claro. Estas son Papá, que me vas a contar. es claro. total, no sé qué, papá. Y mi padre, que no, y así, ya Claro, lo verás. claro. Y efectivamente, ya yo tenía la suerte de siempre tuve la suerte de tener la experiencia al lado y al final pues vas moderándote un poco y viendo que sí, muchas cosas de los aportes ideas nuevas y demás, pero al final, la experiencia en Claro. esto de la sidra y el todo. Porque yo esto, conociendo un poco del estrés grandes bebidas, que y la sidra, el vino y la cerveza, si metemos ya mayores destilados, a mí sin duda parece la bebida más difícil de elaborar de todas, la sidra natural asturiana. Y es complicado, y es muy complicado, sí, sin lugar a duda, y es la más complicada, pero sobre todo tienes el tema del alcohol. El tema del alcohol. Y dices, no, coño, y la cerveza, pues estamos en la misma, ¿no? Sí, vale, pero tienes un proceso mucho más controlado Claro. en el caso de la cerveza, ¿no? Tú eches ahí lo que eches, una sí, fórmula, igual tardes en atopar la fórmula correcta, sí. pero cuando la eches, cuando la consigues, Sí. más o menos sal, más o menos igual. Más o menos, sí. Sí. A ver, no digo que sea fácil, todo tiene su técnica y demás, pero el tema de la sidra natural asturiana, tiene una dificultad añadida importante, ¿no? Y así, que da igual cómo se llame el Llagar, que sea el más pequeñín que el más grande, que no conseguimos tener un producto uniforme siempre en el mercado. Siempre Claro. salen toneles que despunten un poquitín más unos que otros, ¿no? Intentamos siempre, bueno, yo por lo menos intento pues tener una línea en el mercado, pero ¿qué va? Somos incapaces de controlarlo del 100% y de vez en cuando pues un tonel que se te estropea en la botella y tal, porque dices, bueno, es que hay un producto artesano que no siempre lo tienes controlado, ¿no? Pero bueno, incluso para otros llagareros de otras partes del mundo, cuando vienen, sois como, dicen, lo llaman la sidra salvaje o la madre del mundo de la sidra, ¿no? Porque para ellos sois como los punteros. Y es decir, impresionante cómo conseguís controlar la manzana y la sidra a lo largo de todo el año, que para ellos es inconcebible. Están normalmente acostumbrados a elaborar sidres ya un poquitín con una metodología más estandarizada, ¿no? Ujú. Entonces, claro, cuando vienen aquí empiezas a decir, oye, mira, es que elaboro de esta forma y tal, oye, ¿qué levadures uses? No, y es que yo no uso levadures. Hombre, no me digas y tal. A ver, por un lado parece que estás en la prehistoria Sí. y por otro lado, cuando reflexionen y tal, pues ven que dice, cuando tomen un culín de sidra por ahí, ¿no? Dicen, hostia, y es imposible. Claro. Oye, qué difícil conseguir esto, que consigan. A ver, al final nosotros los llagareros intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí es verdad que vas acumulando una sabiduría, porque todos los años aprendes algo y vas acumulando una sabiduría, eso, a base de la experiencia y tal. Y bueno, que muchas veces ya es difícil de plasmar en un libro. Yo digo que a veces tengo que escribirles memorias, ¿no? Ya. Pero porque sería, bueno, al menos para los de casa interesante, ¿no? Pero
pero realmente es que son muchas cosas, pero cuéstate pues a veces plasmarlo en el papel, ¿no? Y es complicado también de transmitir, entiendo que de Sí. tu padre a ti, al final aprendes estando allí viviendo, mamándolo allí, viviendo y trabajándolo. Claro, es que ¿cómo transmites un aroma de la sidra o un Claro. sabor? Claro. ¿Cómo lo pones en un papel? Tienes que estar allí. Eso díjomelo mi padre cuando me hablaba del secreto del trasiego. Claro. Decía, el secreto del trasiego. Y bueno, vamos, para allá, hasta que no tengas 18 años no te lo voy a contar. ¿En serio? Sí. Y después, cuando tenía 18 años que fuimos para allá, dijo, ven para acá, que este año voy a contarte el secreto y tal. Y fuimos a probar. Fui a probar con él antes de los trasiegos en Cuarto Menguante, en enero, ¿no? Pues, otra maravilla, ¿no? Que sigáis trasegando en menguante. Sí. Claro. Sabes que eso que lo seguimos haciendo Sí. todos. Pero yo bueno, creo que todos. pero que tiene una explicación relativamente científica por la presión, ¿no? ¿O qué? Sí, a ver, existe, bueno, ya se sabe que la Luna, a ver, tiene una componente sobre los mares y sobre los líquidos en general, y bueno, se dice que en Cuarto Menguante pues que la sidra está más posada, bueno, está menos revuelta y demás, ¿no? Y entonces, pues nada, aquel año recuerdo que fuimos y dijo mi padre, ven vaca, comimos así unos pinchos y a probar en el Llagar, y eso es cuando acabamos de probar el Llagar, que bueno, ya era grande de aquella y había unos cuantos culetes que probar. Y digo yo, bueno, entonces ahora ya cuéntame ya el secreto del trasiego, que contame ahora, pues aquí, no sé, vas a abrirme la enciclopedia, ¿no? Y dice mi padre, el secreto del trasiego ya te lo conté, y era y no había ningún otro secreto. Vení con tu padre y probar. Y claro, quedé así con la cara así un poco tal. Pero claro, el mensaje está ahí. Y es lo que hablábamos antes, hay que probar. Son cosas que si no estás ahí al pie y lo pruebes, no aprendes. Bueno, vale, tienes mucho probado, pero hay un talento que a mí me parece maravilloso y desde fuera muy complicado en algo que facéis, que cómo consigues venga, un 20% de este tonel, un 40% de este, un 30% de este y un 10% de esto para conseguir lo que tú pienses que la mezcla perfecta. Conseguir eso, o sea, cuando estás hablando de un Llagar tan grande, con una producción tan grande como Cortina, porque eso hacerlo en casa con, no sé, con 3 cubes, bueno, vale, más o menos, sí, pero hacerlo con, no sé, con 100, a mí parece dificilísimo. Sí, bueno, de hecho, y es lo más difícil. O sea, y eso, Marta, tú puedes tener un equipo y probáis, y estoy seguro que probáis varios, pero estoy seguro que la decisión final de lo que se mezcla ahí es tuya. Bueno, en casa, mira, la misma mujer es enóloga como yo. De hecho, ahí nos conocimos y estudiando. Y mi padre, pues, que no tenía los estudios de enología, pues, tiene la experiencia. Y probamos en casa siempre los tres. Al final somos los de casa. Principalmente mi padre y yo. Sí, la última decisión ahora ya, pues oye, hace años que la tengo yo. Pero sí, es complicado, ¿no? Y es lo más complicado. Bueno, de hecho, más complicado que el proceso de fermentación y demás, ¿no? Al final, en los trasiegos tienes que mezclar uno con otro y hacer que tu producto pues sea un producto más o menos uniforme y reconocible. Pero claro, como la sidra sigue viva y evolucionando en la botella, pues tienes que hacer como yo, o al menos lo que hago yo, como diferentes lotes, ¿no? Dices, bueno, a ver, este va a ser igual que estos 10 toneles están tiernos y son para corchar en octubre. Estos otros 10 son para corchar ya. Tienen que estar mucho más hechos, ¿no? Entonces, tampoco puedes mezclar todo con todo. Tienes que hacer como diferentes lotes y que después cuando salga al mercado, pues esté la sidra pues más o menos igual, por así decir. Que no va a estar nunca, ya te digo, igual, pero parecido. Pero bueno, que hay una marca reconocible de la casa, ¿no? Que yo creo que el sabor de Cortina, más o menos, ya es reconocible. Sí, hombre, a ver, todos los Llagares tenemos más o menos una perfil, marca, un perfil, sí, oye, sí. más o menos sabes lo que te puedes venir a encontrar dentro de la botella sidra. Y y a mí, lo que ya con lo que me estalla la cabeza, el segundo apunte que acabas de decir, ¿no? Que trasegar pensando en cómo va a quedar, pero además pensando en toda la planificación anual. Claro. Porque tú tienes que pensar en la sidra, yo qué sé, de este mes, pero también tienes que pensar en la de Sineru y luego mezclarlo con lo nuevo. Y, o sea, eso para mí, tener esa abstracción en la cabeza, es increíble. Ahí está la dificultad, claro. Tú cuando estás trasegando en enero, febrero, dices tú, bueno, estos toneles voy a corcharlos en Semana Santa.
y tienen un sabor y un aroma determinado. Pero es que estás haciendo un trasiego de otros que vas a tener que corcharlos, digamos, en diciembre del año o en enero del año siguiente, porque tienes que aguantar con sidra vieja hasta ese entonces, y tienen que más o menos saber igual. Claro. Entonces, bueno, ahí está la dificultad, sí. Tienes 4 marques de sidra natural, por si con 2 no valía, la de dentro y la de fuera de la P, pero ya que aparte tienes 4 marques. ¿En qué se diferencia Sidra Cortina del Llagar de la Ferrería? Bueno, la del Llagar de la Ferrería y una segunda marca. Al final, pues, y un tema comercial. Vale. La sidra es muy parecida, prácticamente igual, pero y un tema comercial, ¿no? Pues decidimos y llegar con el Llagar de la Ferrería al sector, por ejemplo, turístico, tiendas de souvenirs y demás. Hace muchos años que tomamos esta decisión y simplemente pues optamos por sacar este nombre del Llagar de la Ferrería, que es la Ferrería de Amandi y donde estamos ubicados. Eso. Por el Llagar de la Ferrería y llegar donde estamos la sidra. Eso es. Luego también tenéis una sidra natural en ecológico. Sí. Vale. Sí. Esto sería Cortina Ecológica, que también hay una sidra ahora con denominación de origen, tiene los 2 sellos de calidad y de la cual venimos haciéndola yo creo que desde el 2002. Otra novedad, quiere decir, cuando nadie hacía sidra en ecológico o muy pocos, vosotros fuisteis los primeros en empezar con ello. Sí. Antes de la denominación de origen ya empezamos con la ecológica y después, ya hace unos años, ahora ya tenemos eso con el doble sello. Pero bueno, y una sidra que bueno, tiene su pequeño mercado, no acaba de despuntar del todo lo que es el mercado ecológico en bebidas, vamos, en la sidra, pues igual que está pasando pues con los vinos, por ejemplo, y demás, que tienen su mercado, pero y un mercado pues un poco limitado, por así decir. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, yo siempre digo que en ecológico que funciona mejor el producto fresco, ¿no? Los tomates, los huevos, ¿sabes? Que te digo que notes muchísimo el sabor. Sí. En el caso nuestro, en el sabor, pues te puedes tener una diferencia, pero principalmente es en el método de elaboración. Claro, por ejemplo, nuestra sidra es ecológica y es sin sulfitos cero, pero claro, es que hay otras sidres normales que tampoco tienen sulfitos, entonces... Ya que no se ve una gran... Claro, viendo un poco el proceso de elaboración de la sidra natural, hay pocas cosas... Tú puedes controlar algo y hay gente que echa más, echa menos... Pero hay pocas cosas tan ecológicas como el proceso de elaboración de la sidra. Es que la mayoría de la sidra convencional, por lo que yo, por ejemplo, por el tema sulfitos, entraría dentro de la legislación de ecológico. Claro. Lo que pasa es que no tienes los papeles, pero la mayoría de la sidra es normal que se y consume además, por ahí. Eso, es lo que te iba a decir. Puede ser que tú, cualquier sidra que tengas, o sea, el grado que te permiten de sulfitos en una botella de sidra natural sin entrar en ecológico, podría entrar en ecológico, ¿no? Hay aquí hasta 50 ppm. Algo así, ¿no? Sí, pero vamos, que la mayoría de las sidras están por debajo. Claro. Lo que te encuentres por ahí. Entonces, claro, no hay grandes diferencias. Claro. Luego tenéis la otra gran marca que tenéis en el Llagar, que es la denominación de origen, que es Cubera, que es una marca que es verdad que yo creo que desde el principio explotó y es una marca muy, muy conocida dentro de la DOP, yo creo que es de las más conocidas, ¿no? Sí. Sí, Villacubera, bueno, en su día, en el 2003 empezó la denominación, nosotros mallamos y en el 2004 nos salimos con sidra. La gente decía, coño, Cortina no sale con la sidra y tal. Bueno, dejámoslo un año en el Llagar y salimos con ella en el 2005. Y esto era la idea de hacer algo como, por ejemplo, hacían los del Albariño, estos de Gran Bazán Ámbar. Sí. Gran Bazán Ámbar dejaba el vino blanco una añada de reposo en bodega. Yo no sé si lo siguen haciendo o no, pero bueno, nosotros optamos por esto, ¿no? Digo, vamos a dar ahí como un plus de calidad, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad que mallábamos unas variedades muy ácidas y con el tiempo en bodega venía ahí en los toneles y en los depósitos, ¿no? Venía ahí muy bien a la sidra, muy bien. Salimos al mercado y acabóse la sidra. Salimos al mercado el año que eran tres tanques y acabóse. Mezca, mi padre, ¿ahora qué? Acabóse tal, ahora menuda la armamos. Y la verdad es que todavía no, claro, la denominación no guía como ahora, que en todas las sidrerías casi te dan ya una alternativa, ¿no? Y tienes la normal y la denominación. Pero de aquella no, acabóse. La gente esperó al año siguiente y al año siguiente pues la verdad que teníamos había como una cosa de a ver cuándo sale la sidra de Villacubera y tal.
Y funcionó muy bien. Y bueno, a partir de ahí fuimos progresando, prosperando en ello, mallando cada vez más, intentando seleccionar también el espumaraes para intentar tener una calidad superior y que haya una diferencia con la otra sidra importante, porque oye, también la hay en el precio. Y la verdad que, bueno, pues a día de hoy tenemos ya más del 35% del llagar, sí. Más del 35% del llagar. Y ahí Villa Cubera. Yo creo que porque además mucho de lo de Villa Cubera son pumaraes propios, ¿no? No, nosotros no tenemos mucha pumarada propia. No. Lo que tenemos ya muchísimo cosechero de la comarca, por ahí, ¿entiendes? Entonces tenemos muy poco. Nosotros tenemos unas 4 hectáreas nada más. O sea, bueno, oye, que lleve una pumarada, pero tampoco... Bueno, 4 hectáreas que lleve la de mi madre, pero claro, para los niveles de producción que maneséis, es verdad que sí. Claro, ya. Y nada, hasta hoy, ¿no? Que todavía hoy por la mañana estuve ahí, ya estoy pensando un poquitín en que tenemos que mallar algo más y hay que buscar pumaras buenas para que tengan buena manzana. Porque bueno, empezáis, iba a preguntarte por lo de la manzana, porque yo según voy preguntando, me dicen, no, el año pasado fue desastroso, pero va a estar un poco como el año pasado, a ver cómo está, hasta que no te pongas no lo sabes realmente. Estáis ahí un poco también templando todos los llagareros, ¿eh? Bueno, todas las campañas de manzana son diferentes. Todas. Entonces siempre tienes un poco esa incertidumbre, siempre la tienes antes de empezar. Nosotros ya vamos a con denominación de origen vamos a empezar a primeros de octubre. Y nada, a mallar, que la verdad que, bueno, viene un veranillo, yo creo que en general bastante bueno para los llagares y vendimos bastante bien, así que... Bueno, mucho llorón, en el gremio también, mucho llorón, que... A ver, oye, pues el mercado llega como lleno, al final... Bueno, coño, pero ¿qué tal fue? Alegrías. Bien, tío, fue bien, y ya sí, está, sí. que eso hay algo guapo que decir, ¿no? Sí, que puede ir mejor, claro, y hay que mejorar, claro que sí, pero bueno. Pero bien. Cuéntame también, porque... también sacasteis al mercado una sidra de Xelu, la sidra de Xelu Villa Cubera, que bueno, también nos está dando alegrías, ¿no? Sí. Bueno, Cortina, Vale, Cortina, perdón, vale. Tenéis la botella más guapa de todos, y es muy mala para los neveres, pero la botella ya es la más guapa de todos, ¿eh? Sí, muchísima gente me lo dice, ¿no? Ay, coño, la botella que es muy guapa y eso. La verdad que la botella, decidímonos por esta botella porque ya había un vino de hielo con esa botella, ¿no? Hay un catalán, los de Gramona, que tenían un vino de hielo, entonces pensábamos que esa botella ya iba a ser reconocible en el mercado, como una posible bebida dulce y demás, ¿no? Entonces decidímonos por esa botella en el 2000. Luego salimos en el 2017 con ello y hasta hoy. Y puedo decir que fue un gran acierto. Bueno, estuve 14 años intentando aprender a hacer sidra de hielo. Pero también te digo que ahí tu formación tiene mucho que ver. Bueno, porque a tu padre lo que era el concepto de sidra de Xelu seguro que ahí estalló la cabeza al principio, ¿no? Y yo creo que fui de los primeros en probar sidra de hielo en España. En el 2003, recuerdo dónde lo probé, en Anuga, en Colonia, en Alemania. Hicimos una feria, bueno, íbamos a vender sidra ecológica ahí aquel año. Y bueno, son estas ferias que aprendes que son buenísimas porque aprendes que ahí no pintes nada, porque era aquello igual que... Tú echando culetas ahí como si no era mañana. Y los alemanes pasando por delante y tal, y dije, coño, y esto, ¿no? No, pero vi un canadiense con la sidra de hielo allí. Yo ya lo conocía de esto de revistas y estas cosas y tal, pero nunca lo había probado. Y ahí pues ya fue donde se me encendió la bombilla. Digo, esto hay que hacerlo en Asturias y bien, ¿no? Pero lo que pasa es que después, 14 años hasta sacarlo al mercado porque realmente, pues bueno, necesites combinar que todo para que todo vaya bien tienes que elegir variedades, el método de elaboración controlarlo bien y después, oye, pues ya poder salir al mercado con algo, en este caso sí, mucho más fácil de que sea reconocible, porque aquí sí que puedes hacer un buen trasiego, como quien dice, ¿no? Aquí puedes mezclar y luego que tienes que tener eso ahí un año y pico por lo menos, claro. Claro. Antes de que pueda salir al mercado, claro. Sí. Entonces, bueno, ya
y acertamos, y en el 2017 salimos, y en el 2019 fue cuando nos dieron el premio a la mejor sidra en el Cider World en Frankfurt. Eso, oye. Que, bueno, Gran feria, muy importante, de las más importantes del mundo. Sí, ahí fue el producto más reconocido Claro. del certamen. Ganar allí a alemanes y canadienses con su producto, cuidado, ¿eh? Ahí creo que eran bueno, faltaban unos dos o tres puntos para el tope, y fue el producto más, no la mejor sidra de hielo, sino el producto más reconocido, con más nota de todo el certamen. Y la verdad que eso sí me... A ver, son estas cosas que la verdad que, oye, en este trabajo pues hay también spines, ¿no? Y no son todo esto, pues premios y alegrías, ¿no? tal, claro. Pero sí que me prestó por la vida, porque de alguna manera haces un producto que dices tú, bueno, y estaré al nivel de... Y sí, oye, pues ya cuando ya te sitúes, y yo creo que para la sidra de hielo asturiana también fue una cosa importante, ¿no? El decir, oye, estamos haciendo las cosas muy bien, a un nivel muy, muy alto, porque tenemos la ventaja de contar en Asturias con unas variedades alucinantes para poder hacer buenos productos. Y bueno, ya para acabar, futuro hay, ¿no? Estáis los guajes ahí que parece que poco a poco van entrando por llegar, y ya ya te quedan muchos años todavía de estar ahí dando el callo. Sí, la verdad que yo creo que hoy en día en cualquier empresa familiar, en los Llagares pues también, uno de los mayores activos es poder tener sucesión. Yo siempre digo que no es un negocio que puedes poner en alquiler y que te vengan. No, esto no funciona así. Necesites mucho más, y que alguien de casa quiera seguir con ello, pues es muy importante. Tengo 3 fíos, la mediana pues va por otro lado, pero la verdad que los 3 estudian muy bien, y la grande y el pequeño pues están formándose en enología precisamente. Bueno, la grande es biotecnóloga y ahora está haciendo un máster y tal. Y bueno, el año que viene igual se incorpora ya al tema, así que bueno, estoy muy contento con eso, y a ver, ojalá pues me mejoren, ¿eh? Claro. Yo siempre os digo lo mismo, Sí, hay que claro mejorar que sí. a tu Claro que padre. sí. Bueno, pues nada, deseamos tira para la villa rapidísimamente, Sí, y vamos vamos pa' a allá. tomar unos culetes para allá. Un Vamos abrazo pa- fuerte vamos pa' la villa. y muchas gracias. Oye, nada, un placer, ¿eh?